El día de hoy me vengo levantando con la triste noticia de que ayer, lunes 27 de octubre de 2025, ha fallecido la doctora Eugenia Revueltas. En esta época en donde infelizmente el trabajo de los docentes ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo trascendencia, esta noticia me pega en dos sentidos. Por un lado, por la estima y la admiración que yo siempre le tuve y siempre le tendré a la doctora Eugenia Revueltas, y por el otro lado, justamente por su legado que me lleva a cuestionar la importancia de ser agradecidos con esas personas que de una u otra manera nos enseñaron algo, a veces con toda la voluntad y a veces sin querer. En el caso particular de la doctora Eugenia Revueltas fue el primer caso. Fue con una total conciencia, con una total voluntad. La doctora Eugenia Revueltas inspiraba en sus clases. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que la doctora Eugenia Revueltas me dio 3 clases. Una de ellas en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, y otras 2 en la maestría. La maestría en letras y mi especialidad letras españolas, pero en el caso de su asignatura era para la carrera de letras en general, ¿no? Ya mi especialidad es otro tenor y demás. Entonces, las 3 clases que ella me impartió, yo las podría sintetizar como clases inspiradoras. Sí, no lo negaremos, el estilo de la doctora Revueltas era más conversacional, no era de esas catedráticas firmes, fuertes, señaladoras, con el dedo incisivo y demás, no, para nada. No me dejarán mentir todos sus pupilos, todas esas personas que tuvieron la fortuna de tomar clase con ella. La doctora Revueltas hacía sus clases amenas. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, eran conversacionales. De repente podía estar hablando de una anécdota del autor o la autora que estábamos hablando, algún recuerdo, alguna anécdota, a veces el contexto histórico, principalmente en las clases que tomé con ella la maestría, que era de literatura mexicana contemporánea, pues a veces ella nos daba el contexto no solamente desde una perspectiva 100% cultural, histórico, de documentos, sino vivencial. Ella misma nos contaba cómo lo vivió. Por ejemplo, ella, al ser sobrina del gran José Revueltas, pues nos hablaba de ese entorno intelectual, esas situaciones inherentes a la cultura mexicana de mitad de siglo y época contemporánea. En el caso particular de la licenciatura, ella me impartió la clase de historia, mejor dicho, no historia, sino es teoría literaria. Para ser correctos y ser precisos, ella me dio la clase de teoría literaria. Si ustedes me lo preguntan, con ella no aprendí particularmente la teoría literaria, pero hoy, con el paso del tiempo y mirando la vista hacia atrás y analizando las, ¿cómo se puede decir? Las causas y consecuencias de su clase, descubrí que en esa clase de teoría literaria, más que aprender particularmente teorías literarias que después aprendí con otras maestras, con ella aprendí la sensibilidad del análisis filológico. Y hoy, también pasado el tiempo, le agradeceré eternamente a la doctora Eugenia Revueltas que también nos haya impulsado a quienes tomamos clase con ella a no dejar esa espinita que muchos de nosotros teníamos cuando entramos a la carrera. ¿A qué espinita me refiero? A la espinita de ser escritores. Sí, yo puedo decir con todo orgullo que mis primeros cuentos los escribí precisamente en esa clase de teoría literaria. ¿Por qué? Porque la doctora Eugenia Revueltas, además de hacernos leer textos y solicitar que hiciéramos el correspondiente análisis, recuerdo alguna vez que nos dejó un par de tareas. Y ese par de tareas eran escribir un cuento inspirado, uno de ellos, en un texto de Tolstoy, me acuerdo muy bien, y el otro era sobre alguna reflexión y demás. No les voy a compartir los cuentos que escribí en ese momento. Me acuerdo que era uno muy cursi, me acuerdo que era uno muy amoroso y demás de una pareja, y otro un poco más jocoso, un poco más cercano paradójicamente al estilo que caracteriza a algunos de los textos que hoy están publicados en alguno de mis libros. Entonces, insisto, hoy mirando la vista hacia atrás y sobre texto de infelizmente su fallecimiento, uno toma conciencia de esas personas que, insisto, queriendo o sin querer, dejan huella en ti, lo cual siempre va a ser algo encomiable. Y en el caso particular de la doctora Eugenia Revueltas, creo que ese es el caso, ¿no? Ella fue una persona que tal vez yo no fui muy cercano a ella, ¿no? Yo no era un alumno brillante, ni estaba al pie de la letra, ni nada por el estilo, de los que se sientan hasta adelante y están hablando todo el tiempo. Tal vez un poquito en la maestría, producto de la experiencia que ya tenía dando clases, entonces tal vez mis participaciones eran un poco más fluidas y demás, contrastando con el joven Leonel de la licenciatura, del segundo año de la carrera. Pero la doctora Revueltas fue y es y será, porque su legado ahí está en cada una de las personas que de una u otra manera compartimos aula, compartimos espacios con ella, en personas que veían
la literatura como parte inherente de la vida, que es algo que justamente yo intento impartir en mis clases de comunicación y de literatura en el colegio de bachilleres. Eso es lo que yo le pretendo inspirar a los estudiantes, que la asignatura que yo les imparto es parte de la vida, y ella justamente con esta cátedra conversacional, con esta forma de acercarse a los textos de manera humana, de manera cercana, incluso de manera jocosa, inspiraba totalmente, ¿no? Entonces, eternamente estaré agradecido con la doctora Eugenia Revueltas, ¿no? Es decir, ella era experta en muchos temas, ¿no? Era experta en literatura novohispana, era experta en poesía, era experta en narrativa mexicana contemporánea y también latinoamericana. Y justamente esas perspectivas, esas situaciones que tal vez el joven Leonel de licenciatura no valoraba en su momento, ¿no? Uno quería tal vez una clase más dinámica, más con ciertas particularidades inherentes de la juventud, pero hoy, pasado el tiempo, valoro mucho esas clases porque, insisto, eran inspiradoras, eran motivacionales, tanto desde una perspectiva filológica, y hoy que me dedico a la docencia y que yo desde que entré a la carrera, a la licenciatura, quería ser docente, hoy también puedo decir y puedo afirmar sin empacho alguno que la doctora Eugenia Revueltas también inspiraba en la docencia. Ver cómo ella no veía a la docencia como este cuadro, como este marco del que no te debe salir, como lo decía hace unos minutos, ese dedo incisivo y esa exigencia. Creo que la exigencia estaba en ella misma. Entonces la forma en la que abordaba los textos, la forma amena, la forma cercana, la forma afable, creo que ese es uno de los mayores legados que yo también le voy a agradecer. Otro legado que le voy a agradecer es esto que les decía. Mis primeros textos narrativos los escribí en la clase de ella. Y eso tiene un valor porque ustedes si son cercanos a este proyecto llamado Yo Leo, sabrán que cuando yo siempre menciono esa anécdota, ¿no? De cuando me cuestionan en recientes fechas de por qué hasta ahora publico textos, porque yo siempre les dije que cuando entré a la carrera, sí entré con esta noción de la escritura. Y de repente muchos catedráticos te ponían ese muro de, no, aquí no se viene a ser escritor, aquí se viene a ser analista, investigador, se viene a ser filólogo. Y de repente encontrarte una clase como la de la doctora Revueltas y que de repente dijera, de tarea tienen que escribir un cuento y me lo van a compartir y lo van a leer enfrente de todos como si fuera un taller. Hoy, pasado el tiempo, le agradeceré eternamente eso, porque quieran o no, en ese momento tú lo veas como una tarea más. Yo ya en mi caso, yo había comprado, yo ya tenía implantado el chip de aquí vengo a leer y a analizar textos, yo no los vengo a crear. Si yo los creo es asunto mío y esta clase casi era algo clandestino y algo secreto, y que de repente en una cátedra, en una clase de la carrera, te hayan dejado de escribir un cuento, créeme que hoy, insisto, pasado el tiempo, es algo que agradeceré eternamente, ¿no? Y quién diría que uno de los relatos que escribí ahí fueron forjando poco a poco el estilo que hoy caracteriza mi prosa. No solamente mi prosa para los textos de creación, sino también un poco los textos de análisis, los textos formales, los textos filológicos, porque también algo que caracteriza a mi estilo es esa cercanía, eso de aterrizar al mundo real, eso que a veces se queda en el imaginario de lo filológico, lo profesional, lo académico, y de repente se nos olvida que tanto la literatura como el correspondiente análisis literario e incluso la creación literaria son para las personas. No importa si esas personas son o no especialistas, son para las personas y tendrían que reflejar la realidad. Y entonces ese estilo cercano, afable, humano, cotidiano, casi tirándole a chisme de la doctora Eugenia Revueltas, hoy puedo decir que me inspiran desde la perspectiva filológica, me inspiran desde la perspectiva docente y también, ¿quién diría?, desde la perspectiva literaria de creación. Muestra de ello es la misma obra de la doctora Eugenia Revueltas. Ejemplos de ellos son algunos libros que tengo de ella de su autoría. Por ejemplo, este de El discurso de Juan Ruiz de Alarcón, publicado en el Colegio de Michoacán. Aquí está la Eugenia Revueltas, filóloga, con datos duros, un análisis concienzudo de los documentos, de las obras de teatro, de la vida de Juan Ruiz de Alarcón. Y aquí tenemos justamente, ¿no?, las buenas citas, los buenos análisis, su conocimiento de las figuras retóricas, de los manejos, de los tejes y manejes que se usaban en esta época tan compleja de la literatura. Otro aspecto que eternamente estaré agradecido con la doctora Revueltas es esto, el de motivar a sus estudiantes a que seamos analistas, a que estudiáramos. Muestra de ellos este libro de Octetos de Virtuosos y 8 Intérpretes, que este libro sí está coordinado por ella este libro, pero que es de sus alumnos. Justamente ella motivaba e inspiraba a los alumnos a escribir, a arriesgarse a publicar, a arriesgarse a dar ese paso que, créanme, que es un salto cuántico de que uno tiene ideas, uno tiene un estilo, uno tiene sueños, pero de repente dar el paso a compartirlo, a dárselo al prójimo, es algo difícil, es algo complejo, y ella motivaba a sus alumnos. En este libro yo no participo, pero les comparto algo. En la clase de maestría estuvimos así, los dos grupos en los que yo compartí aula con la doctora Revueltas, a que justamente saliera un libro de este tipo. Que las clases y los trabajos finales o los más destacados de esa clase de posgrado de la maestría en letras salieran a la luz bajo el sello de Trajín Literario. ¿Y por qué menciono el nombre de la editorial? Precisamente por eso. Yo conocí la editorial Trajín, en la cual tengo publicado mi más reciente libro,
por la doctora Eugenia Revueltas. Ella hablaba de un alumno llamado Arturo Texcagua, el cual tenía un editorial que le había publicado algunos trabajos, y es la primera vez que yo escuché la editorial Trajín Literario. Yo conocía Trajín en su versión revista, pero justamente fue en la maestría cuando la doctora Revueltas decía, pulan bien sus trabajos porque en una de esas los voy a meter a dictamen de una editorial de un alumno mío llamado Arturo Texcagua. Él tiene una editorial llamada Trajín y ya hemos publicado con él, y es bueno, y él es meticuloso, y entonces hagan bien sus trabajos para que pasen el dictamen. Yo puedo meter un poco la mano ayudándoles, pero ustedes háganlo. Ese tipo de detalles, créanme, son invaluables. Y ya que estoy mencionando a la editorial Trajín, les menciono esa faceta que es poco conocida de la doctora Revueltas, que es el de ella como escritora de relatos. Justamente en Editorial Trajín existe este libro intitulado El espacio del deseo, que es precisamente un compendio de cuentos. Esa filóloga, sí amena, sí cercana, a veces rayando en lo bonachón, también escribió cuentos. ¿Y por qué destaco estos 3 libros? Porque justamente creo que representan de muy buena manera quién fue la doctora Eugenia Revueltas. Una mujer profesional, una filóloga a cabalidad, muestra de ellos el trabajo que les mostré sobre Juan Ruiz de Alarcón, una promotora, una divulgadora de la literatura en sus clases, muestra de ello es la infinita cantidad de personas que tuvimos la fortuna de ser formados por ella y que nos inspiró de una u otra manera, ya sea a la filología formalmente o incluso a la docencia, como también es mi caso. Pero también fue una persona congruente, porque así como motivaba a que diéramos ese paso, a que escribiéramos cuentos, a que leyéramos poesía en voz alta, a que escribiéramos poesía, a que escribiéramos narrativa, ella también lo hizo. Entonces era una persona congruente, era una persona que también no era egoísta. Muestra de ello es que también le dio espacio y lugar a sus estudiantes. Entonces el legado de la doctora Eugenia Revueltas está tanto en el papel como en cada uno de nosotros. Cada uno de esos estudiantes que hoy ejerzamos o no ejerzamos la carrera, tenemos muy en el fondo, y algunos muy a carne viva, muy a flor de piel, ese legado de la doctora Eugenia Revueltas. Entonces no me queda más que compartir mi tristeza. Sí, siempre va a doler que esas personas valiosas se vayan de este mundo, y más en el contexto que les decía al inicio de este video, pero también quiero aprovechar este video para decirle a ella gracias. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por mostrarme el camino de la filología. Gracias por mostrarme el camino de la divulgación cultural y literaria. Gracias por motivarme e inspirarme a leer en voz alta, a escribir, a publicar, a dar ese salto de compartir lo que sé hacer. Pero sobre todo, gracias por darme conciencia de que todo lo que hacemos debe de ser con seguridad, con congruencia, pero sobre todo con ese espíritu humano, puesto que nuestro trabajo es por y para las personas, para la humanidad. Entonces, infinitas gracias, doctora Eugenia Revueltas, y que en paz descanse.